Bueno, recibimos la visita de la licenciada Desirée Bideman. La verdad que nos pareció muy importante empezar a hablar de este tema porque está pasando, está oculto, pero se habla bastante, en la intimidad sobre todo. Y tiene que ver también con las denuncias, las agresiones, las discriminaciones que leemos en los diarios, en las redes sociales, que pasa incluso en nuestra localidad. La verdad es que esta situación nos superó a todos, pero tratamos de tomarlo de la manera más madura posible. Hoy hay muchos que quizás están atravesando una situación complicada de salud, podrían llegar a tener algunos síntomas compatibles con el coronavirus, y por temor a la condena social, no dan aviso a las autoridades de salud. Porque la condena social es lo que más está lastimando hoy día, lo que más duele, lo que más enferma, lo que más angustia. Y esto es grave. Así incluso lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos que entender que este virus no es que lo queremos contraer y que estamos orgullosos. Le puede pasar a cualquiera. No hay distinción de clases sociales. Y sobre este tema vamos a hablar con Desirée. Cómo comportarnos. Y también los adultos mayores que están muy angustiados. Presten atención. Buenas noches, Desirée. Buenas noches, Cristian. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que es un tema bastante complicado y para eso hay que contextualizar un poco que estamos en una situación de crisis en todos los niveles, ¿no? Atravesado por distintos factores, es transversal la crisis que estamos pasando y también hay que informar que no es algo que tenga un antecedente de cómo manejarse. Claro. Ni en ningún ámbito, Claro. ¿no? Acá estamos por primera vez improvisando casi. Esto es improvisar sobre la marcha. Entonces, en este contexto tenemos que pensar que las personas, a medida que va avanzando, digamos, el proceso, digamos, también de aislamiento y las medidas de prevención para implicar, digamos, para cuidarse, van pasando por también distintos momentos, ¿no? Y también, bueno, muchas veces otros factores que tengan que ver con la sobreinformación, con estar expuestos, más las personas que viven solas o personas que a lo mejor pasan mucho tiempo en su hogar, porque bueno, es lo que se solicita que se haga, entonces que no tienen contacto con el mundo exterior bajo ningún punto, ni para algo especial como es salir a hacer las compras. Entonces, o incluso personal que trabaja también en el ámbito de salud o que a lo mejor trabaja digamos, en distintos puntos de riesgo, que saben también cuáles son las dificultades que se atraviesan para poder trabajar en esos espacios. Por ahí puede generar distintos tipos de estados anímicos, ¿no? Y distintos tipos de reacciones. Y una de las que estamos viendo, y cada vez más fuerte a medida que aumenta el tiempo y que se prolonga la cuarentena, tiene que ver con la incertidumbre, con la frustración, con la bronca, con la ira, con distintos estados digamos que implican no poder manejar esta situación, no poder controlar, no saber lo que nos va a pasar más adelante. Y todo esto implica, ¿y dónde ponemos todas estas emociones? Alguna también tiene que ver con el cambio de rutinas, ¿no? Por eso digo, es transversal, todas las áreas están afectadas. Entonces, si antes a lo mejor cuando yo no me sentía muy bien o tenía digamos, algún malestar emocional, supongamos, podía conversar con alguien, iba a tomar un mate a la casa de una amiga o un amigo o hacía actividad física, hoy en día no tengo estas opciones y a lo mejor o son reducidas, tuve que cambiar mi rutina porque es una obligación hacerlo, no puedo salir. Entonces muchas veces a dónde pongo toda esta incertidumbre que tengo y muchas veces la pongo afuera. Y la pongo afuera y intento controlar cosas que no puedo controlar. Exacto. Por ejemplo, cómo se maneja otras personas. Entonces, y esto por supuesto que se traduce más que nada, por ahí uno lo ve en audios de WhatsApp o distintas otras redes sociales, en las cuales aparecen distintos testimonios, ¿no es cierto?, de situaciones o personas que están indignadas por ahí con la situación, que es perfectamente esperable también que suceda, pero cómo nos afecta o cómo afecta a personas que están o que pueden estar
pasando por un cuadro de sospecha o pueden estar teniendo algún tipo de sintomatología. O hablemos en el peor de los casos, el que que tiene lo tenga, el virus. claro, bueno. Vos fíjate que en España la están pasando mal, en todas partes del mundo hubo registros donde hasta los médicos fueron escrachados de una manera violenta, despectiva, totalmente discriminatoria acá en nuestro país, y muchos infectados que estaban cumpliendo su cuarentena comenzaron a sentir el fuerte rechazo social. Exacto, bueno, justamente esto es lo que estamos hablando, ¿no? A medida que pasa el tiempo crece la incertidumbre. Ahora, ¿cómo hacemos para manejar esto? Nosotros no podemos controlar cómo se higieniza, cómo se cuida, Claro. a dónde se mueve el otro. No lo vamos a poder manejar. Lo que sí podemos manejar es cómo nos cuidamos nosotros, cómo cuidamos a nuestra familia, a nuestro entorno cercano, y eso sí, tampoco podemos esperar que el otro haga exactamente lo mismo que hago Exacto. yo. Bueno, esto como básico, ¿no? Y otra de las cuestiones que tienen que ver es, bueno, por supuesto que van a haber personas que van a estar más expuestas, pero bueno, se insiste a la comunidad de que en el caso que presente algún tipo de sintomatología no tengan miedo de preguntar, porque acá se estableció la línea de que los adultos mayores son población de riesgo. Población de riesgo somos todos, Exacto. ¿no? Y a lo mejor una persona que tiene más exposición por el tipo de trabajo que tiene, pero si hay un contagio que no hay, digamos, en la comunidad, por lo menos esto es lo que se sabe. Está claro que hacer cualquier tipo de actividad nos puede llegar a generar un contagio. Por ende, somos Exacto. todos, digamos, población de riesgo. Y no podemos marcarnos o ponernos en la posición de controladores, porque esto afecta al otro, Claro. ¿no? Y en algún momento nos puede pasar que enfermemos o no. Entonces, la idea es no hacerlo. Esto es lo que estamos tratando de evitar. Pero si nos pasa, que esto es un riesgo para la salud, digamos, es una emergencia. Esto no puede esperar, ¿no es cierto? Cuanto más se espera, menos se controla, más posibilidades hay de que aparezcan, digamos, más gravedad de casos. Entonces, lo que se recomienda en estos casos, bueno, es digamos, es tener más paciencia, más tolerancia, mantener una actitud un poco más conciliadora, más allá de que, digamos, si hay que hacer algunos descargos que sean con las personas que corresponden, Claro. que eso por ahí me parece lo fundamental. En el caso de no saber dónde depositar todo esto, a lo Sí, mejor sabemos que hay líneas de ayuda. El Hospital San Miguel del Dorado, en el área de salud mental, tiene una línea gratuita de ayuda, que es un número de 0800, yo ahora no me acuerdo todo el número, pero sabemos que están para ayudar, son atenciones telefónicas. Por ahí ayudan a mitigar un poco estos efectos. Ahora, para la gente que no se siente con bienestar o que siente que pueda llegar a tener alguno de los síntomas que no vamos a volver a mencionarlos porque Bien. ya son Sí, conocidos, les pedimos que o se comuniquen a las líneas que están habilitadas Claro. para esto, y si es una emergencia que vayan al sanatorio, porque Claro. puede ser que no tengan, Claro. digamos, el virus, pero tengan alguna otra Claro. enfermedad que Porque lo gracioso implique- del caso es que todo el mundo dice, ¿tenés fiebre? Ya lo Claro. relacionan con el coronavirus, pero en realidad la fiebre puede ser por infinidad otros, de cosas. muchas cosas, exactamente. Y la verdad es que el miedo a la enfermedad ahora, para Exacto. quienes lo tenían antes, ahora el que lo tiene, y digamos, es terrible. Por eso Sí. digo, es una situación nunca antes vista. Yo no digo, estamos también preparados deciré, para esto. es muy complejo lo que está pasando en el ámbito social. Recién informábamos la operatoria que lleva adelante bromatología con la policía, el control de los comercios para que se respete la cuarentena, y uno también tiene que entender a los comerciantes que necesitan vivir, cubrir sus cuentas, sus gastos fijos, y hay una tensión. Y la policía que también tiene que ir al choque siempre, y a veces se generan estos intercambios de opiniones con tonos elevados, que es difícil de controlar. Sí. Pero claramente el punto principal es cuidarnos, y nos gusten o no las medidas. Está comprobado que aquellos países que no las tomaron en tiempo y forma hoy la están pasando muy mal. Es que no se puede negociar con la salud. En este Exacto. caso no podemos negociar la salud porque no hay más después de esto. Entonces tenemos que cuidarnos, tratar de cuidarnos lo mejor que podamos, lo mejor que sabemos hacerlo, y también tratar de mantener una actitud positiva. ¿Cómo hacemos esto? Porque a lo mejor uno Sí. dice, bueno, mantengo una actitud positiva, ¿cómo? Sí, sí. Bueno, en principio a veces la sobreinformación para las personas que viven solas, que a lo mejor tienen limitación de movimiento, la Sí, gente sí, sí. grande, que tiene poco contacto con el exterior porque no puede salir y demás, lo que conviene hacer es tratar de evitar la sobreexposición de la información a la Estar televisión. consumiendo todo el tiempo. Porque la información que Claro. aparece, ¿cuál es? No es una información positiva, es la información sí, de la claro. cantidad de muertos, la cantidad de Sí, sí, infectados. sí, sí. Todo esto genera mucho más temor, inclusive
generando problemas de ansiedad, ¿no? Exacto. O digamos de algunos problemas de angustia. Muchas veces tienen síntomas como parecidos a lo que podría llegar a ser Claro, digamos, un cuadro, digamos, infeccioso, que no es. claro. Entonces, todo genera digamos, distintos tipos de problemas. Ujú. Para la persona que no sabe, a lo mejor se siente el doble de Sí, angustiada. Entonces, lo que se trata de solicitar en esto es que generen espacios de hacer otras cosas. claro. Si se puede, porque esto es otro de los problemas, ¿no? De si no, si tenemos un espacio al aire libre o no, si tenemos disponibilidad de Sí, sí, jardín, si no tenemos, sí, pero tomar un poco el sol, estar al claro. aire libre. Nosotros tenemos acá espacios verdes muy lindos, no estamos en una ciudad de concreto, Sí, sí, entonces la sí. verdad que aprovechar esos espacios nos ayudan, utilizar un poco la música como recurso, a lo mejor alguna película que me Sí, quedo sí, pendiente sí. de ver, Exacto. tratar de recrear la mente de alguna cosita que nos quedó pendiente de hacer, que no sea limpiar, Exacto. digamos. La productividad tiene esta idea de que mientras que estoy en cuarentena tengo que hacer todo lo que no hice durante el año. A mí me genera mucho estrés eso, Sí, sí. pensarlo, ¿no? Ya directamente. Y no, y la verdad es que tampoco alcanza el tiempo para eso. Vos sabés que Entonces, estaba pensando el tema de las redes sociales, que es toda persona está con su teléfono conectado todo el tiempo. Y la verdad es que uno siempre, siempre está leyendo críticas, opiniones sin fundamento y críticas. Yo digo, si nos ponemos un día a decir, bueno, ¿qué aporto yo como idea? A ver, me dejo de criticar y cuestionar. Voy a aportar una idea, no sé, salgamos todos con barbijos en los pies, por dar un ejemplo loco, ujú, pero es decir, nadie aporta nada. Es ujú. decir, todos están sentados esperando que el Estado, que las fuerzas de seguridad, que Salud Pública te solucionen el problema y yo en mi casa, bueno, trato de respetar y después critico. Digo, es momento también de decir, vamos a aportar un poco, porque hacen falta ideas. Es decir, Sí. en esta situación nadie es experto, No, como nadie digo, la tiene clara. es una situación inaudita, hay siempre, por eso hay medidas que también que van y que vienen, Sí, sí, y hay cosas que cambian de un día a otro, esto genera sí, sí, mucho más incertidumbre, entonces, y bueno, bajar las expectativas de control, como vos decís, tratar de no aportar algo negativo, pensar lo que voy a escribir, sí, sí, sí. porque a lo mejor el comentario que estoy haciendo al otro que lee y que a lo mejor es lo único que está leyendo en el día, le generó malestar. Entonces, tener un poco más de conciencia sobre qué voy a hacer y no utilizarlo como un medio de descargo. Exacto. Por ahí Yo sería quiero, muy quiero bien. que hablemos un ratito de los adultos mayores. Uno trata de entenderlo. Si hoy tuviéramos un virus que extermina a los conductores de televisión, yo estaría muy preocupado y angustiado. Y esto es un poco lo que le está pasando a los adultos mayores, porque se Sí. sabe que la mortalidad es alta. Y bueno, yo la tengo a mi mamá, está preocupada, angustiada, ya ni quiere saber. Si llega a venir el virus, ya no quiere ni enfrentarlo. Así. Claro. Y le debe pasar a muchos. Bueno, en muchos de los países donde, digamos, hoy hay, digamos, casos graves y muchos fallecimientos, se sabe que mucho tiene que ver y el sistema inmunológico está atravesado por el estado anímico. Sí. Entonces, automáticamente tenemos que pensar que son personas a las que le dijeron básicamente que si les agarra el virus se van a morir. ¿No? Esta es digamos, el bombardeo de información que aparece de alguna forma para cuidarse y en otra forma también como para, digamos, que no salgan o que se respeten las medidas. Pero la verdad es que hay que explicar que así como cada uno, la responsabilidad acá va a estar dada por la gente que los asiste en el caso Ujú. de que necesiten ayuda, ¿no? Por el entorno, de cuidar que esta persona que no puede salir, que no está teniendo contacto con el exterior, a lo mejor brindar lo que se llama primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que uno piensa que ¿qué puede ser eso? Solo un profesional sabe. No, son cosas prácticas que sabemos hacer todos los días que me le pueden ayudar al otro en este momento, como vos decís, no solo criticar. Entonces, ¿en qué puedo yo ayudar a un abuelito, una abuelita, a mi mamá, a mi papá, que no pueden salir de casa, que no pueden hacer las compras? A lo mejor le puedo, si no tiene un celular, le puedo facilitar uno o enseñarle a usar una videollamada, porque quieren aprender, Exacto. ¿no? Entonces, y de paso aprenden algo nuevo, por supuesto que va a haber gente que se resiste, entonces o a lo mejor empezar a usar el teléfono fijo, Claro. ¿no? Que a lo mejor algunos tienen todavía, entonces empezar a usar, digamos, estas herramientas que les generen, digamos, algún tipo de acompañamiento, ¿no? O mandamos una notita, hacemos algo que sabemos Claro. que al otro le pueda ayudar. Lo que yo sé que sirve o que me hizo bien a mí, puedo ayudar a otro a que le sirva también, desde lo que cada uno sabe hacer, ¿no? O a lo Claro. mejor es, ay, qué lindo, me gustaría, vos sabés tejer,
por ahí me tejes una bufanda, por ejemplo. Entonces tiene algo para hacer el adulto Claro, mayor, ¿no? exacto. Porque también los días no pasan. Entonces, Exacto. y más en aislamiento, y sabemos que el aislamiento en esa edad es muy, muy significativo, digamos, digamos lo que puede generar, digamos, a Sí, nivel de desarrollo mental. sí, sí, sí. Entonces, somos seres sociales. Entonces, partamos de ahí, de que a lo mejor no necesito ser un profesional para saber cosas, lo que sí necesito es tener la posibilidad de ser empático y darme cuenta que a lo mejor el otro está necesitando una llamada, no, una visita no se puede, pero por lo menos algún tipo de asistencia, a lo mejor necesita que le compren algo, que le compren un Claro, medicamento y está esperando porque nadie lo fue a ver o porque nadie pudo acercarse a exacto. llamar. Entonces, va a depender mucho del entorno en este Dale. caso. Y esto es como para cerrar así, Muy digamos. bien, muchísimas gracias, No, de Desiree, la verdad es nada. muy importante. Y me quedé dando vueltas con las ideas, a ver si empezamos a aportar ideas, por ejemplo, para ayudar a los adultos mayores que hoy, la verdad, lo necesitan, y mucho, y sobre todo necesitan afecto y contención. Gracias, Desiree. Gracias, Cristian, a vos por invitarme. Compartimos una pausa, enseguida volvemos.